Hola, profesora. El tema elegido fue Sistema de citas de clínica odontológica. Los integrantes, Kevin Gómez y mi persona, Adriana Vázquez. A continuación, explicaremos el código. El código está compuesto por tres clases. La clase paciente, clase cita, clase clínica y el menú principal. Ok, a continuación yo voy a explicar un poquito sobre cada una de las clases. Como le mencionó la compañera, tenemos inicialmente la clase paciente, que a grandes rasgos dentro de la clase paciente lo que vamos a encontrar es el constructor, el método constructor. em, y bueno, cómo se imprime la información de este. Lo mismo en la clase cita. Vemos que en la clase cita tenemos el constructor y cómo se imprime la información de este. Vemos que en las clases anteriores, bueno, tienen sus respectivos atributos. Uno de los más importantes, ¿verdad? Que se puede notar es en paciente, que en el paciente, bueno, tenemos em, tres, digamos, atributos como tales: nombre, edad, teléfono y eh, una lista para lo que serían las citas. Lo mismo para la cita, ¿verdad? Tenemos entonces eh, un atributo, digamos, a grandes rasgos, que sería, bueno, un paciente como tal. Una cita necesita de un paciente y la hora de lo que sería la cita y el día. Luego pasamos a la clase clínica, que tenemos el método constructor. Para la clínica, bueno, se necesita, define un arreglo de pacientes y un nombre a grandes rasgos. Sin embargo, bueno, acá en clínica, en la clase clínica es donde se encuentra la mayoría de lo que serían los métodos. Tenemos un método para agregar pacientes, donde se solicita la información del paciente, como lo que es nombre, edad y teléfono. Entonces se crea un paciente y se agrega a la lista pacientes, como se indica acá, ¿verdad? Con la función .append. Si se logra realizar exitosamente, entonces se imprime el mensaje de éxito. Lo mismo para registrar una cita. Algo importante es que para registrar una cita, como se notó anteriormente, se necesita de lo que sería un paciente. Entonces, primero se hace una verificación utilizando estructuras de control y condicionales para ver si efectivamente el paciente que se indica. Vemos que para registrar una cita, lo primero que se solicita es el nombre del paciente. Si no existe el nombre de ese paciente, entonces se genera un mensaje de error donde dice que el paciente no es encontrado. De lo contrario, entonces se procede a crear lo que sería la cita, ¿verdad? Acá, como lo vemos, se utiliza, bueno, el manejo de excepciones, principalmente de lo que sería error de escritura, por la complejidad que tiene a la hora de escribirse lo que sería una fecha y una hora. Em, Posteriormente, bueno, tenemos que si este se logra hacer con éxito, entonces se crea una cita, igual con sus respectivos atributos, con la información que ha sido recopilada anteriormente, y se agrega entonces a la lista citas, igual con la función .append. Em, Posteriormente tenemos los dos métodos donde se imprime la información, es decir, se imprime sea la cantidad, la lista de pacientes y la información de cada uno de los pacientes, y lo mismo para las citas. Entonces se imprimen las citas programadas y junto con la información de cada uno de los pacientes. Y finalmente, bueno, que sería lo que se muestra al inicio del programa, tenemos el método del menú principal, que en este caso, bueno, tenemos el nombre de la clínica, grandes rasgos, y mostramos las opciones del menú principal, que serían agregar pacientes, programar cita, mostrar lista de pacientes, mostrar citas programadas y la opción salir. Y capturamos la opción y el programa da inicio entonces en el método main, que sería este método que acabamos de mencionar. Ahora le cedo la palabra a la compañera que va a interactuar un poco con el programa. Ok, bueno, acá tenemos el sistema de citas.
que viene a agregar paciente, programar cita, mostrar lista de pacientes, mostrar citas programadas y la opción de salir. Primero vamos a programar una cita sin un paciente. Un nombre de paciente, Dariana. Y bueno, acá nos da el mensaje de paciente no encontrado. Entonces hay que este, colocar el paciente. Kevin Gómez, 22, el teléfono. Y ya ahí nos tira el mensaje del paciente agregado exitosamente. Ok, ahora vamos a intentar programar una cita con el paciente que acaba de crear la compañera. Entonces vamos a la opción 2. Vemos que nos solicita el nombre del paciente, entonces ingresamos el paciente creado anteriormente, que sería el paciente Kevin Gómez. Vemos que ahora sí nos permite crear una cita, entonces nos pide la fecha y hora de la cita. Para eso, entonces es importante seguir el formato que se indica por acá, que sería, bueno, primero el año, en nuestro caso 2023, guión mes, que sería el 08, y tenemos entonces el día 28, sería el día de mañana. Em, para la hora, entonces ponemos las 12 mediodía y le damos enter. Entonces vemos que la cita ha sido programada para X día, ¿verdad? Que sería el 28 de agosto del 2023 a las 12 mediodía. Ahora, bueno, podríamos entonces seguir interactuando con el programa. En este caso, nos podemos mostrar la lista de pacientes. Para esto le damos la opción 3 y vemos que nos imprime la lista de pacientes. Y ahora, bueno, la compañera puede mostrar las citas programadas y además hacer la conclusión del trabajo. Ok, bueno, vamos con mostrar citas programadas. Ahí nos sale la cita programada del paciente Kevin Gómez el día 28 a las 12 mediodía. Y bueno, ya nos quedaría solo la opción de salir. Listo. Ok, bueno, con esto termina nuestra explicación del programa. Muchas gracias.